Buenos días, soy Alfonso Aguado, barista de Templo Cafés. Hoy venimos a hablarles del café, del fruto del café, desde los métodos de recolección, los métodos que se utilizan, hasta que nos llegan a nosotros para poderlo tostar y envasar. El café se descubre en Etiopía en el siglo IX. Según cuenta la leyenda, un pastor llamado Caldi pastoreaba con sus cabras en lo que era la zona del monte. Las cabras comían de un fruto rojizo y de unas hojas verdes y se ponían muy excitadas, estaban muy alteradas. Caldi, como pastor que es, se preocupó pensando que se habían envenenado. Recogió varios de esas cerezas, de esos frutos y hojas, y cuando ya llegaba a lo que es su pueblo, se lo llevó a su abad. ¿Qué hicieron? Una infusión. Cogieron esas cerezas, esas hojas y infusionaron en agua caliente esa fruta. ¿Qué pasó? No les gustó. Realmente era un sabor muy desagradable. ¿Qué pasó? Llegaron y lo echaron directamente al fuego. A partir de ahí se tostó, se llenó totalmente la habitación de un olor muy agradable y, según cuenta la leyenda, a partir de ahí empieza a extenderse el café desde Etiopía. Y de los siglos del XI al XIII se extiende por el puerto de Moca y entra directamente en Europa. A partir del siglo XVII ya se ha descubierto las Nuevas Américas. Un capitán de la Armada francesa, Gabriel Mathieu, es el que lleva el café en barco directamente a las islas. A partir de ese siglo ya tenemos café en todo el globo terráqueo. Después de contaros esta pequeña historia o leyenda, tenéis que saber que el café viene de un arbusto llamado cafeto, la cual siempre la hoja es verde. De ese cafeto tenemos que darnos cuenta que sale nuestra cereza, la cual nosotros cogeremos lo que son los granos. Importante, el café solamente se cultiva en el globo terráqueo, en los trópicos de Cáncer y Capricornio. Tenemos que tener en cuenta que el café solamente necesita buen tiempo, no frío. Cuando el cafeto florece, obtenemos un fruto que normalmente llamamos cereza o drupa. Por norma general, solemos encontrar en la cereza 2 granos de café, aunque en ocasiones podemos encontrar números diferentes de granos. Cuando solamente encontramos un grano en la cereza, le llamamos caracolillo. Esto ocurre en las cerezas más alejadas del tronco y, como no tienen tantos nutrientes, ponen todo su esfuerzo en un solo grano. La otra posibilidad es que haya más de 3 granos dentro de la cereza. Esta anomalía genética todavía no tiene explicación científica. Para seguir explicando el proceso del café, es importante que conozcáis las partes de la cereza y del grano. Ya sabemos cuántos granos vienen por cereza, pero esto no es tan sencillo. No es tan fácil como abrir una cereza y sacar los granos. Por eso tenemos que explicaros ahora la anatomía de la cereza y de los granos. Primero, tenemos la piel exterior de la cereza. En principio, el color es verde y va cambiando su color a rojizo según el fruto va madurando. Aunque hay excepciones, como por ejemplo el bulbo amarillo. Después tenemos la pulpa, es la carne de la cereza que está unida a la piel exterior. Tiene textura fibrosa y el color amarillento. El mucílago es una capa intermedia que recubre el grano. Antes de que la cereza madure está compuesto por un tejido rígido, pero a medida que va madurando se convierte en un hidrogel rico en azúcares y pectinas. Después tenemos el pergamino o endocarpio. Con color amarillo transparente recubre y protege el grano del café. Por norma general, esta parte se elimina en el proceso del descascarillado. Luego tenemos el tegumento, una película plateada, también conocida como perisperma. Es la capa externa que cubre la semilla. La semilla es lo que conocemos como el grano del café. Cuando lo sacamos del fruto suele tener una consistencia dura y de color verdoso o amarillento. Esto varía en función de la especie. Y ya, para finalizar, encontraríamos el embrión. Esto ayuda a que el grano germine y se encuentra en el interior del grano. Ahora bien, ¿cómo se cultivan nuestros cafetos? ¿Cuándo se pueden recolectar esas cerezas? ¿Y qué procesos pasan hasta que llega el café en verde para poderlo tostar? Según la variedad que cultives, tendrás que tener en cuenta las características de una variedad
u otra. De las más de 100 especies de café descubiertas en el globo terráqueo, las dos más utilizadas son la variedad arábica y la variedad robusta. De estas variedades hablaremos en futuros vídeos, por eso suscríbete y sigue aprendiendo con nosotros. Desde la floración del cafeto hasta que se puede recolectar el café, las cerezas se recogen cuando el fruto está maduro. Y se puede identificar la cereza madura porque en la mayoría de los casos el color es un rojizo intenso. Como anécdota personal, comentaros que una de las veces que me tocó recolectar, me contaron que los recolectores principiantes lo que hacen para reconocer el color de la cereza madura es pintarse las uñas de ese color para así nunca equivocarse. En este caso os estoy hablando de una recolección manual, pero existen diferentes métodos para poder recoger las cerezas. ¿Cuáles son los métodos más conocidos? El picking, el stripping y la recolección mecánica. El picking es un proceso de recolección selectiva a mano. Es decir, solamente coger esos frutos que estén maduros y sanos. Esto lo que nos permite es que dentro de una plantación que no todo madura al mismo tiempo, se recogen los frutos maduros y los verdes se dejan para recolectarlos más tarde. El caficultor con el picking recolecta las cerezas que están perfectas en su maduración. Este método de recolección se utiliza en cafetales donde la cereza no madura al mismo tiempo, donde tenemos una altura muy elevada y no podemos utilizar maquinaria, y para cafés de calidad. El caficultor se asegura de recoger las cerezas en su punto de maduración perfecto y, sobre todo, se encarga de no dañar las yemas de la rama, ya que si se dañan se perderá para la siguiente cosecha. Otro de los métodos de recolección utilizado es el stripping. Este consiste en desgranar las ramas desde el interior hasta el exterior de una sola vez, sin importarle el grado de maduración de las cerezas. Este método se utiliza en grandes plantaciones donde no es posible utilizar una maquinaria. La destreza de los caficultores consigue arrastrar a las cerezas con cierto grado de madurez, pero aún así no es el tipo de recolección más selectivo. Su principal ventaja es que reduce el coste de recolección y de producto, pero en contrapartida se acaban recogiendo frutos maduros y verdes, afectando así a la calidad final del café. Por último, vamos a hablar de la recolección mecánica. En este método se utiliza maquinaria para recoger todas las cerezas. Es un método que se utiliza en grandes plantaciones de café y donde la maquinaria puede acceder. Con este método tenemos el inconveniente de que es una recolección no selectiva y que daña seriamente a lo que es el cafeto. Una vez tenemos las cerezas recolectadas, hay que decidir qué tratamiento utilizar para conseguir nuestro café en verde. Hoy hablaremos de tres métodos principales: natural, lavado y honey. Con el método natural o en seco se realiza un prelavado de la cereza y se conserva con el grano durante su secado. Las cerezas de café se ponen a secar en camas elevadas o en pavimento seco y es necesario moverlas con cierta frecuencia para que el secado sea uniforme. Durante este secado se lleva a cabo un proceso de fermentación y de transferencia de azúcares a la semilla, creando así un perfil característico de la taza. Este método no requiere de mucha inversión económica, pero sí que necesitan unas buenas condiciones climatológicas para asegurar su secado. Ahora vamos a hablar del método lavado. Con este método es más difícil que tengamos fermentaciones indeseadas. Tras la cosecha se realiza lo que es el prelavado de las cerezas y luego su despulpe. Después se fermenta en un corto periodo de tiempo en tanques y posteriormente se lava para eliminar los restos de mucílago que hayan podido quedar adheridos antes de secarlo en patios o camas de secado. Y para finalizar tendríamos el método honey. Podría considerarse un híbrido entre el método lavado y natural. Tras la recogida de la cereza se realiza una prelimpieza y luego se realiza un despulpado. En este punto se deja secar el grano con el mucílago adherido y en función de la cantidad de mucílago que queda en el grano diferenciamos en tres tipos de honey: yellow, red y black honey. Eso influirá en los matices aromáticos y en el perfil de la taza final. En este vídeo os hemos explicado de dónde viene el café y los métodos para conseguir nuestro café en verde. Esperamos que os haya gustado y no os olvidéis de suscribiros para seguir aprendiendo con nosotros.